Pero no, sí, bueno, dale pues. Ya te... Ok. Bueno, ya estamos. Estamos con micrófono. Hola a todos, muy buenos días. Pedimos una excusa por el retraso, teníamos unos problemas técnicos. A todos nuestros espectadores profesionales de la salud de las EPS, IPS y a la comunidad en general que desde Cartagena, Colombia o el resto del mundo se unen a esta transmisión, les damos muy buenos días. Desde el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja Casa del Niño buscamos fortalecer el conocimiento del personal de la salud, por eso nos sentimos complacidos por su asistencia y los invitamos a participar en la jornada de actualización de guías de práctica clínica en pediatría como un aporte de la institución al desarrollo del conocimiento médico y la gestión clínica en la ciudad de Cartagena y la región Caribe. Agradecemos a todos su sintonía e interacción con esta jornada en la que presentaremos las guías de práctica del manejo de trauma de codo. Mi nombre es Angélica Pérez, soy quien coordina las comunicaciones en la Casa del Niño y los invito a que compartan esta transmisión con sus familiares, amigos, grupos de WhatsApp y a que hagan sus preguntas relacionadas con el tema en el espacio que la transmisión ofrece. A continuación les presento al doctor Daniel Quintero. Él es estudiante residente de segundo año de ortopedia de la Universidad de Cartagena y rota actualmente en nuestro hospital. Si alguno de los participantes que están conectados quiere realizar alguna pregunta para los expositores, puede escribirla en los comentarios y estaremos respondiéndola posterior a la presentación. Bienvenidos todos ustedes y bienvenido, doctor Daniel. Vamos a compartir pantalla por acá. Entonces, listo. A ver. Vamos abriendo las diapositivas. Ahora sí. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días para todos. Inicialmente agradecer al Hospital Napoleón Franco Pareja por darnos la oportunidad de dar esta charla y espero que sea muy provechoso para todos. Entonces, el tema que vamos a tratar es la guía de práctica clínica en trauma en el codo. Esta charla fue asesorada por el ortopedista Flavio Ricaurte, que es ortopedista aquí también en el hospital. Hay un problemita técnico aquí. Oiga, no me corren estas diapositivas. No me corren. Te veo acá y no corre. Yo lo tengo puesto ya. Por acá. Ahora sí. Por ahí está transmitiendo, ¿no? ¿Cómo? Ahí está transmitiendo.
Sí, ya ahí empiezas. Sí, Listo, dale. sí, listo. Entonces, bueno, esta guía de práctica clínica está enfocada para estandarizar el manejo en los siguientes diagnósticos, los que observan ahí en la diapositiva, desde un traumatismo en el codo, contusión en el codo, herida en el codo, luxación de codo, traumatismo por aplastamiento del codo y traumatismo del antebrazo y del codo. Esos son los códigos que podemos encontrar en la clasificación CIE-10. Sin embargo, hablando clínicamente, estos son el tipo de patologías que nos podemos encontrar en el codo, que pueden ir desde fracturas, luxaciones y traumas ya de tejidos blandos como las tendinitis, bursitis, esguinces. Es importante comprender todo el espectro de las lesiones, saber abordar a estos pacientes para poder ofrecerles el mejor manejo. Entonces, saber abordar esos pacientes para poder ofrecerles el mejor manejo. Tenemos otro problemita técnico. Creo que ya se resolvió. Entonces, los objetivos de la charla, entonces, inicialmente hablar de anatomía relevante. Posteriormente vamos a hablar de la epidemiología de estos pacientes, qué tan frecuentes son las fracturas. Vamos a enfocar la charla en dos patologías que son la fractura supracondilia y las luxaciones en el codo, y vamos a dar una orientación sobre cómo debemos inmovilizar a estos pacientes. Entonces, la anatomía relevante, tenemos aquí una imagen del húmero proximal, el húmero distal, perdón, en donde tenemos dos columnas importantes, que es la columna medial y la columna lateral, y en la región anterior y posterior tenemos un hueso más delgado, más débil, que está en medio de las columnas, que son dos fosas que sirven para el movimiento de flexoextensión del codo y hacen que haya una susceptibilidad y una debilidad en esta región para la presentación de fracturas. Entonces, estas fosas son la fosa coronoidea y la fosa del olecranon, en donde articula el cúbito con el húmero y son áreas de especial susceptibilidad para la presentación de fracturas. Es importante hablar en pediatría siempre de los centros de osificación, porque nunca vamos a encontrar una radiografía en pediatría similar a las que encontramos en el adulto, en donde ya todos los huesos están completamente formados. Entonces, en el húmero distal encontramos que hay 4 centros de osificación: el de la tróclea, el capitellum, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral, pero hay otros 3 centros de osificación que también están en el codo, que es la de la cúpula radial, la del olecranon, y hay otros autores que también incluyen la tuberosidad bicipital del radio. Entonces, hablando ya de la epidemiología y la presentación de estas fracturas, entonces la fractura supracondilia es la fractura más frecuente en el codo en la edad pediátrica, con valores muy por encima de fracturas de la cúpula radial y fracturas del olecranon. Dependiendo de la literatura en donde se revise, más o menos del 3 al 18% de todas las fracturas en la edad pediátrica son fracturas supracondilias en el codo. Tienen un pico de presentación de 5 a 7 años, y puede haber niños tan pequeñitos como de 3 años hasta ya grandecitos como hasta los 8 años. Entonces, un cuadro en donde reafirman ese dato que les estoy mostrando, y más o menos de los 4 a los 7 años es donde hay más presentación de las fracturas supracondilias. Sin embargo, miren que en este estudio se vio que habían hasta niños de 1 año y niños de 11 años con fracturas supracondilias en el codo. La proporción hombre-mujeres es 2 a 1. Sin embargo, con la actividad deportiva también que están haciendo las mujeres en el último tiempo, esta relación se está igualando. Incluso hay un estudio en donde muestra que el 54% de los pacientes con esta fractura fueron mujeres, y usualmente ocurre en la extremidad no dominante. Y es importante saber
abordar las fracturas supracondilias en el codo porque pueden generar lesiones neurovasculares y deformidades residuales. Las lesiones neurovasculares, afortunadamente, son escasas, pero si no se reconocen y no se abordan de manera adecuada, pueden generar una limitación funcional importante. Dato con respecto a la anatomía y las estructuras vasculares que tenemos presente en el codo, y como estamos viendo, la arteria braquial pasa en la superficie anterior del codo. Entonces, cuando tenemos luxaciones o fracturas desplazadas en el codo, tenemos que estar pendientes de las lesiones vasculares. Y en la imagen de la derecha quería mostrarles una vista lateral en donde se ve esa área que les mencioné, que es una superficie mucho más delgada y que la hace muy susceptible a fracturas. Para decirlo en términos coloquiales, es ese espacio del cual no está lleno de hueso, el que está en las fosas, se llena por unas almohadillas o cojinetes grasos, que es muy importante verlos aquí en la anatomía porque pueden ser, cuando están inflamados o cuando se ven en la radiografía convencional, los únicos signos de que puede haber una fractura supracondilia. ¿Cómo se caen estos pacientes? El mecanismo de trauma común es el que estamos viendo en la imagen de la derecha, donde el paciente cae con el codo en extensión y la muñeca en extensión, y se pueden producir lesiones a 3 niveles: en el antebrazo, en el codo y en el hombro. Es mucho más infrecuente que se generen traumas en flexión, traumas directos sobre el codo. Estas son las imágenes. Entonces, cuando el paciente cae con el codo en extensión y la muñeca en extensión, la presentación frecuente y la imagen que vamos a ver en las fracturas es el desplazamiento posterior del fragmento distal. Mientras que cuando tenemos los traumas contundentes con el vector de la fuerza directamente en el codo, vamos a ver estas lesiones en las cuales el fragmento distal se desplaza en flexión. Entonces, ya entrando en materia, el diagnóstico de las fracturas supracondilias inicialmente se debe sospechar clínicamente. Los signos iniciales son dolor y edema. Vamos a encontrar limitación funcional a la flexo-extensión en el codo. Es posible, cuando la fractura está muy desplazada, ver este desplazamiento característico de la deformidad en S. Cuando veamos esto, ya nos está hablando de que el trauma tuvo un vector de fuerza importante con una gran lesión de los tejidos blandos. Es importante ver cómo está la piel, en qué estado está la piel, si tiene flictenas, qué tan grande está el edema, y siempre que nos estemos enfrentando a estos pacientes, como vimos que el mecanismo de trauma puede afectar en diferentes regiones, buscar siempre lesiones en el radio distal y en el hombro. Esta diapositiva es importante porque las lesiones nerviosas y las lesiones vasculares no son infrecuentes. Afortunadamente, la gravedad de estas lesiones es baja, pero si no las sabemos reconocer y no las sabemos abordar de manera apropiada, vamos a tener problemas. Entonces, las lesiones nerviosas se pueden presentar hasta en un 11,3%. Hay en otras revisiones que dice que hasta el 15%. Normalmente son neuropraxias, pero pueden ser a veces tan severas cuando hay desplazamientos grandes en la fractura que pueden llegar a lesionar completamente alguno de los nervios. Y la lesión vascular también es frecuente, que se puede presentar hasta el 20% de los pacientes, y lo vamos a evaluar clínicamente de 3 maneras. Y cuando estemos evaluando este paciente, nos va a clasificar el paciente en 3 categorías diferentes. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en el paciente? Primero que todo, si tiene pulso radial. Después de verificar si el paciente tiene pulso o no tiene pulso radial, vamos a ver cómo está la perfusión distal de nuestra mano y cómo la vamos a evaluar con el color y con el llenado capilar.
Entonces es muy frecuente que encontremos que cuando el paciente tiene mucho edema tenga ausencia del pulso radial, pero que tenga una mano bien perfundida y con buen llenado capilar. Entonces ahí estamos en el estadio número 2. El número 1 es cuando el paciente tiene pulso radial, tiene buena perfusión y buen color, en donde no sospechamos ningún tipo de lesión vascular. El estadio 2, entonces, cuando no tenemos pulso radial, pero tenemos una mano con muy buena perfusión. Y el escenario más catastrófico es cuando no tenemos pulso radial, pero tenemos a nuestra mano ya con signos de hipoperfusión. Entonces, depende de la clasificación en estas lesiones vasculares, el tiempo que vamos a necesitar para llevar a este paciente a una reducción de la fractura y verificar si hay mejoría o no del estado vascular. Entonces, la idea entonces en el tratamiento de estos pacientes es, si es un paciente que tenemos en el grupo 1, es un paciente que no tiene ni urgencia ni emergencia de hacerle una reducción inmediata. Sin embargo, en los otros dos estadios, entonces tenemos dos opciones. Cuando no tenemos pulso, pero tenemos una extremidad bien perfundida, definitivamente ese paciente necesita una reducción urgente, una reducción cerrada y revalorar si hay aparición o no del pulso radial. Pero cuando tenemos una extremidad que no tiene pulso radial y vemos que está mal perfundida, definitivamente ese paciente es una emergencia quirúrgica y requiere una exploración vascular. Entonces es importante siempre que estemos enfrentados a esos pacientes con fracturas en el codo, hacer una valoración vascular y documentarla, porque de eso depende el tiempo en el cual vamos a poder resolverle al paciente su patología, si es una reducción cerrada emergente o si vamos a necesitar una exploración vascular vía abierta, si es el caso. Después de hacer una reducción cerrada, si tenemos una extremidad que continúa sin pulso, pero está bien perfundida, le podemos hacer una valoración expectante por 48 horas, porque la gran mayoría de la causa de ausencia del pulso es el edema, siempre y cuando la extremidad esté bien perfundida. Si la extremidad no está bien perfundida, entonces exploración vascular vía abierta. Y no hay indicaciones para hacer en ese tipo de pacientes Doppler ni arteriografías y no deben retrasar la decisión de llevar el paciente a cirugía. Clínicamente también podemos encontrar este signo que traduce el signo de fruncido, que es cuando hay un desplazamiento importante hacia anterior del fragmento proximal y puede perforar la piel y se puede encontrar lo que vemos en la imagen de la izquierda, que es un hematoma y como si el hueso estuviera jalando la piel hacia adentro. Eso se comporta como una fractura abierta, Bustilo 1 y todos los manejos que requiere una fractura abierta. Es importante estandarizar el método en el que estamos, como estamos tomando las radiografías, porque de una buena proyección radiológica depende que tomemos unas buenas decisiones. Entonces, la posición correcta para tomar las radiografías es la que estamos viendo en la imagen superior, en la cual el brazo está completamente apoyado sobre la superficie en la cual se toma la radiografía, y en la proyección lateral que entre de lateral a medial. Con unas buenas radiografías es que vamos a poder tomar unas buenas decisiones. Entonces, lo que les estaba comentando de las almohadillas grasas, cuando tenemos algún tipo de lesiones en el codo y hay efusión o hay edema en la articulación, estas almohadillas grasas se van a inflamar y las vamos a notar en las radiografías. Entonces, como vemos, por ejemplo, en estas dos lesiones, lo que nos está señalando las flechas es que hay un edema, hay una efusión en la cápsula articular y estamos viendo estas almohadillas grasas inflamadas. A veces este puede ser el único signo de que hay una fractura supracondilia en el húmero. Por ejemplo, en este caso, en donde no se ve realmente lesiones en las corticales, pero estamos viendo aumento y edema en las almohadillas grasas. Eso podemos nombrarlo como el signo de la almohadilla o del cojinete graso.
Y eso nos hace diagnóstico de una fractura supracondilia. Es importante también en la valoración radiológica ver esta línea que se llama la línea humeral anterior, y es una línea que nos va a decir si hay una buena alineación. Para poder sacar esta línea, entonces tenemos que tener una muy buena proyección lateral. La idea es que la línea humeral anterior pase por la mitad de el núcleo de osificación del capitellum, y en los pacientes más grandecitos, cuando ya tienen el capitellum formado, que pase por el medio del capitellum. En los pacientes menores de 5 años se puede tolerar que incluso pasen en el tercio anterior del capitellum, pero esta línea hay que medirla y registrarla. ¿Y qué más podemos ver en las radiografías para guiarnos si este paciente tiene o no tiene fractura? Recordar una muy buena proyección lateral, y podemos ver esa imagen en reloj de arena, o se nombra también en alguna literatura como el signo de la gota de lágrima, y que esté presente nos habla también de la integridad de las corticales del húmero distal. Para clasificar entonces estas fracturas está la clasificación de Gartland, que se describió en el año 1959 y está vigente hasta el día de hoy, pero ha tenido varias modificaciones. Entonces, inicialmente la grado 1 es una fractura que no está desplazada, la grado 2 es una fractura que es en extensión, que es el mecanismo de trauma más frecuente, y la cortical posterior está íntegra y el desplazamiento es prácticamente solo de la cortical anterior. Y la grado 3 es cuando tenemos un desplazamiento completo. Esto ha sufrido entonces unas modificaciones en el tiempo. La grado 1 se puede dividir en 1A y 1B, y en la 1B es cuando hay una conminución o colapso de la columna medial. La grado 2 también tenemos una subclasificación que es la 2A y la 2B, que es una inestabilidad rotacional. En la grado 3 también tenemos una subclasificación que es cuando ya hay desplazamiento completo. Entonces, si el desplazamiento se va hacia posteromedial, que es lo más frecuente, entonces es una 3A, y cuando se va posterolateral, que es lo más infrecuente, es una 3B. Y hay una cuarta clasificación que es un diagnóstico pero ya intraquirúrgico, cuando tenemos desplazamientos y inestabilidad multidireccional, que es la clasificación número 4. Pero esa clasificación número 4 la vamos a hacer solamente en el quirófano. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estas fracturas? Definitivamente, de las tres en nuestro medio, la única que podemos manejar de manera conservadora es la fractura tipo 1. La tipo 2 y la tipo 3, que tienen ya un desplazamiento importante, son de manejo quirúrgico. Hay que llevarlo a una reducción cerrada y una estabilización de la fractura con unos clavos cruzados, que no es el objetivo de la charla hablar de la técnica quirúrgica, pero sí que sepan que estos pacientes definitivamente que tienen fracturas desplazadas hay que llevarlos a cirugía. Vamos a hablar entonces ahora de otro tema importante que es menos frecuente que la fractura supracondilia, y es la luxación de codos. Lo más frecuente es que estos pacientes presenten luxaciones posteriores en el codo. El mecanismo de trauma para uno presentar una luxación posterior es igual al que habíamos hablado con el codo en extensión y la muñeca en extensión. Es importante estar atentos a las lesiones neurovasculares, porque como vimos, están los paquetes principales pasando por la región anterior del codo, y tenemos también el paso del nervio cubital, el nervio mediano y el nervio radial, y entonces es crítico evaluar a esos pacientes de manera adecuada para descartar que no tengan lesiones neurovasculares. ¿Qué más podemos presentar en las luxaciones posteriores? Afortunadamente en el niño menos frecuente que en los adultos, lesiones ligamentarias y inestabilidad residual a largo plazo. ¿Cómo vamos a hacer clínicamente el diagnóstico de las luxaciones posteriores en el codo? Vamos a identificar este triángulo de Nélaton. Cuando hacemos el codo en flexión,
vamos a palpar los cóndilos del húmero y la punta del olecrano. Esto debe formar un triángulo perfecto. Si no vemos ese triángulo, es porque el codo tiene algún tipo de desplazamiento y la articulación no está completamente congruente. Y cuando tenemos el codo en extensión, estas tres superficies nos van a formar una línea recta. Si tenemos problemas en estas dos configuraciones, entonces nos estamos enfrentando clínicamente a una luxación posterior en el codo. Estas son las radiografías que encontramos frecuentemente, en donde vemos que realmente la relación articular está perdida y el desplazamiento posterior, como lo vemos en la imagen número B, en nuestra placa lateral, en donde se confirma el diagnóstico. Entonces, las luxaciones posteriores son una urgencia. En general, todas las luxaciones en ortopedia son una urgencia, porque si no reducimos esta articulación, estamos aumentando el edema y hay un alto riesgo de las lesiones neurovasculares y de síndrome compartimental. Si el paciente ya tiene algún tipo de lesión vascular o disminución en la sensibilidad que nos haga sospechar que el paciente tiene una lesión nerviosa, este paciente se convierte en una emergencia ortopédica y tiene que llevarse rápidamente al quirófano para una reducción cerrada. Si no se consigue hacer una reducción cerrada, el paciente va a necesitar una reducción abierta. Este punto es importante y es cómo se deben realizar las inmovilizaciones de las patologías en el codo. Entonces, la férula que sugiere la guía de práctica clínica para la inmovilización de estos pacientes, sea para manejo temporal o manejo definitivo, es la férula braquiopalmar. Entonces, esa férula braquiopalmar se hace con férula de yeso, vendaje de algodón y vendaje elástico. Es importante saber cuáles son los límites de la férula, porque no podemos hacer férulas más largas que nos comprometan la movilidad de los dedos y nos puedan desarrollar una rigidez en la mano a largo plazo. Entonces, el límite proximal es la B deltoidea, en donde termina el deltoides, vemos como una V, y la estamos viendo en la imagen de la izquierda. En la punta de la B deltoidea va a ser nuestro límite superior para iniciar la férula. Y el límite inferior de la férula es el pliegue palmar, en donde los dedos hacen flexión, en donde está marcadito en el lapicero en las segundas imágenes. Este movimiento el paciente lo puede hacer después de realizar la férula. Si la férula queda muy alta y hay restricción de ese movimiento, es posible que el paciente desarrolle rigidez a largo plazo. Es importante también que se deje el codo a 90 grados. En casos de luxación en el codo es posible que el paciente tenga mucho dolor y tenga el codo un poquito en extensión, y si no se ha realizado una reducción, no se debe forzar el paciente a que haga una flexión de 90 grados. Bueno, les voy a hablar entonces de un concepto que tenemos que tener en cuenta y lo habla la guía, y es del síndrome compartimental. El síndrome compartimental en pediatría es muy distinto al síndrome compartimental que podemos encontrar en los adultos. Clásicamente se han descrito signos y síntomas para el diagnóstico del síndrome compartimental, que son las 6P, lo que estamos viendo a la izquierda: parestesia, dolor, presión, palidez, parálisis y que no se sienta el pulso. Sin embargo, si esperamos a que aparezcan estos signos tardíos en el paciente pediátrico, vamos a tener ya consecuencias catastróficas cuando estamos enfrentados a un síndrome compartimental. Entonces, esos conceptos no. En pediatría vamos a manejar las 3A, que son agitación, ansiedad, y la otra A de analgésicos, que es que el paciente requiera aumento de la dosis de analgesia para tranquilizarse. Cuando veamos estos tres signos en nuestros pacientes, tenemos que estar sospechando que el paciente tiene un síndrome compartimental y no debe retrasar las decisiones de intervenir el síndrome compartimental. El síndrome compartimental es una emergencia quirúrgica en ortopedia y requiere fasciotomías para liberar el compartimiento que está sufriendo. Siempre tenemos que estar pendiente
de cómo está nuestro codo, porque es una articulación que se inflama mucho y tiene mucho riesgo de hacer síndrome compartimental en el antebrazo. Entonces, cuando tengamos esos pacientes hospitalizados o los estemos abordando en el servicio de urgencias, siempre debemos verificar y registrar en las historias clínicas cómo está el paciente, si está tranquilo, pero si tiene mucho dolor, si está requiriendo altas dosis de analgésicos, y hay que tener un alto índice de sospecha cuando estas tres variables estén cumpliéndose, porque ese paciente tiene un síndrome compartimental y algo que es urgente se vuelve emergente. Este concepto quería también reforzarlo, y es cómo vamos a evaluar si mi paciente está haciendo una lesión nerviosa periférica. Entonces, esos son los clásicos territorios de inervación que se han descrito para los pacientes en la mano, donde está el nervio cubital, el nervio mediano y el nervio radial. El nervio mediano lo estamos viendo con el número 1, que es la superficie rosada. El nervio cubital es el que estamos viendo con el número 2, que está más oscura, con un color negro. Y el número 3, el nervio radial, que es un color azul. Sin embargo, no podemos tocar todo ese territorio para definir si el nervio está malo o no. Entonces, en el nervio mediano vamos a hacer la palpación sobre el pulpejo del índice. Si el pulpejo del índice, el paciente tiene sensibilidad, podemos decir que el nervio mediano está funcionando correctamente. El nervio cubital lo vamos a evaluar en el pulpejo del meñique o quinto dedo de la mano, y ahí vamos a ver si el paciente tiene o no integridad del nervio cubital. Y el nervio radial lo vamos a evaluar en el dorso de la región interdigital entre el pulgar y el dedo índice, y ahí vamos a registrar si ese paciente tiene o no sensibilidad e integridad del nervio radial. Siempre que tengamos un paciente con trauma en codo, incluso en antebrazo, tenemos que realizar y registrar esta valoración sensitiva periférica. ¿Por qué no hacemos valoraciones motoras? Porque el paciente tiene dolor, porque no va a colaborar con el examen. Entonces, pedirle que haga movimientos de flexoextensión de los dedos para evaluar los nervios, digamos que puede traer dolor, mientras que la valoración sensitiva se puede hacer con estos simples pasos. Las fracturas abiertas entonces son un apartado importante porque tienen otro manejo. Definitivamente el paciente que tiene una fractura abierta también es una urgencia quirúrgica, ortopedia, porque del rápido lavado quirúrgico va a depender que disminuya el riesgo de osteomielitis. Entonces, aunque las fracturas y las luxaciones abiertas en el codo son infrecuentes, hay que estar claros en el manejo para mejorar el pronóstico de los pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una clasificación adecuada de la fractura abierta con el score de Bustillo y Anderson, que es el que estamos viendo en la tabla de la derecha, que entonces comprende el tamaño de la herida, la contaminación de la herida y la afección de las partes blandas. Dependiendo de la clasificación, entonces ahí vamos a definir cuál es el antibiótico apropiado para este paciente y qué tan rápido hay que llevarlo a cirugía. Estos pacientes entonces siempre le iniciamos manejo antibiótico, le iniciamos analgésico apropiado para que no tenga dolor. Es importante inmovilizar a estos pacientes, verificar el estado de vacunación contra el toxoide, contra el tétanos, y lavarlo y suturarlo de manera temprana, y más adelante llevar el paciente a cirugía para hacer un curetaje óseo y disminuir el riesgo de que haya una osteomielitis. Esta pregunta es importante cuando podemos enviar un paciente que tenga un traumatismo de codo para manejo ambulatorio, independiente si se haya definido manejo conservador o manejo quirúrgico. Entonces, un paciente que esté hemodinámicamente estable, un paciente que esté tolerando la vía oral, un paciente que ya se le haya estabilizado la fractura,
y que no tenga complicaciones, como un síndrome compartimental, que tenga su estado vascular periférico normal y que la sensibilidad periférica esté normal. Listo, muchas gracias por la atención que me prestaron y si alguien tiene alguna duda, estamos para resolverlas. Doctor, muchísimas gracias a usted y a toda la audiencia y a todas las personas que están con nosotros. Pues agradecemos, pedimos una disculpa porque tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos al principio de la transmisión, pero bueno, para nosotros es muy importante que nos acompañen en todas nuestras guías. Muy agradecidos con todos ustedes y los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales para que se mantengan al tanto de las acciones diarias del hospital. En Instagram estamos como @lacasadelnino_ctg, en Twitter @casadelnino y en Facebook por aquí por donde estamos realizando la transmisión. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en una nueva emisión.